Para moderar esta conferencia magistral, queda también con ustedes el guionista y productor cinematográfico, quien actualmente funge como subsecretario de Desarrollo Cultural de México, Edgar San Juan. Hello, buenas tardes. Thank you everybody for being here. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. First of all, I Primero want que to nada, take the quiero privilege to be agradecer here with por darme el Gus Van Sant, privilegio de estar which is a aquí great honor. con I Gus admire Van the films, Sant. and Es this has been un gran honor. an inspiration for Admiro not only todas sus for me, películas y usted es for una the inspiración generation no of solamente filmmakers para and mí, sino creators. para una gran generación Also, I de want to thank cineastas. Sarah De Hodge igual manera, and quiero dar all las the gracias a volunteers Sarah and all Hock the team from the y a festival todos los which has made voluntarios y a this todos happen. los Thank you el so equipo much, del Mrs. Rosa. festival por hacer que esto sea posible. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Also, a little Gracias. De announcement. igual manera, quisiera hacer Para un quien anuncio. quiera Un tener anuncio. traducción simultánea, la conferencia va a ser principalmente en inglés y hay traducción simultánea que pueden pedirla en la entrada con una identificación y solicitar unos audífonos y así van a poder escuchar en castellano, en español, todas las preguntas traducidas de manera más sencilla. También la dinámica que vamos a realizar hoy va a ser principalmente, first we're going to talk a little bit about En primer término, vamos a platicar un poquito sobre las influencias y el arte y el cine y después abriremos el micrófono para preguntas por parte del público dirigidas al director. De tal manera que solamente quisiera iniciar platicando sobre cómo es que usted se convierte en cineasta, porque generalmente la trayectoria normal es a través de escuelas de cine o ambientes audiovisuales. Sin embargo, en el caso de usted viene del mundo del arte. ¿Cómo es que esto lo define como director? Creo que las primeras cosas que fueron una influencia en mi vida fueron tanto el arte. Por ejemplo, mi maestro de arte en la secundaria, yo tenía 13 o 14, era súper joven, y al mismo tiempo había un profesor de inglés en la escuela que por alguna razón nos ponía películas y nos hacía leer libros maravillosos como Waiting for the Dog, Lord of Flies, y al mismo tiempo nos mostraba películas experimentales de la Junta Canadiense, la cual era muy parecida a lo de Nueva York y de high school, de la prepa. Nos estaba mostrando cosas para la escuela que estaban utilizándose para pintura y nos fue algo muy agradable. De hecho, pueden verlo en línea, lo cual fue algo sorprendente para nosotros. Y siempre es lo que pasa. Esto es lo que siempre les llega a los niños, ¿no? Susan Cain es siempre como su primera influencia y fue también para mí. Al mismo tiempo, Susan Cain mostraba en 16 milímetros y también estaba programado a bajo presupuesto para una estación de televisión de Nueva York. Era de bajo presupuesto, pero lo que pasaran, lo pasaban todo el día, como 3 veces, ¿no? Entonces, si querías ver Citizen Kane más de una vez, lo podías ver más de una vez, o sea, hasta 10 veces si así lo querías. Y creo que eso fue lo que me pasó. Lo vi muchísimas veces y me di cuenta que cuando uno tiene 14 años, hay mucha psicología dentro de lo que está pasando y en el cine también. No era solamente como un escape, ni tampoco era solamente como entretenimiento. Había otras cosas ahí. Porque yo creo que parte de la razón por lo que todo esto influencia a otros cineastas es precisamente eso. Es algo muy simple para que lo pueda entender una persona de 14 años. Sin embargo, sí me jaló, me hizo interesar
especializarme en el cine más tradicional, al mismo tiempo que este profesor nos enseñaba el trabajo experimental. En la clase de arte, mi maestro de arte, en 1961 estamos hablando, y vivía en una comunidad muy conservadora en Connecticut, y la verdad es que le daban muchos celos de que el profesor de inglés nos mostrara películas, ¿no? Y los de la Junta Canadiense, y decía, son películas muy difíciles y en realidad no son como para clases de inglés, ¿no? Pero estas fueron, yo creo, las dos influencias que tuve cuando fui joven. Posteriormente, tomé un trabajo de verano como 2 años después y guardé todo el dinero que gané para poder comprarme una cámara de 8 milímetros, y empecé a hacer mis propias películas experimentales. También estaba pintando en ese entonces por la misma influencia del profesor de arte que tenía. Pero en realidad lo que estaba pasando en mi área en Nueva York en ese entonces es que había muchos pintores como Stan Brakhage y Ron Rice y otros cineastas experimentales, Warhol, que estaban iniciando su trabajo en el cine. Entonces pensé que como un pintor lo había hecho, pues yo también tenía la dirección como cineasta experimental. En realidad no estaba pensando para nada en el cine dramático. Eso llegó después. Esas fueron las primeras influencias. Muy bien, lo que pasa es que también la primera vez que yo vi Drugstore Cowboy, la escena del sueño me recuerda algunas imágenes de pinturas de Magritte o de Dalí, incluso en el videoclip de San Francisco, que lo vi, también veo ahí a Magritte. No sé, Magritte en algunos de mis películas. O sea, algo que parece como de Magritte. Sí, por ejemplo, en el Drugstore Cowboy, en las secuencias del sueño, de las escenas del sueño, me pareció algo como Magritte. Los surrealistas para mí fueron realmente una alta influencia, especialmente como joven, pues era algo tan inesperado, tan revolucionario para los jóvenes, y además también era como que la revolución de la contracultura, ¿no? Todo lo que estaba pasando, ustedes saben, durante los 60, los surrealistas eran muy interesantes, entonces tal vez ahí estaba la influencia, no sé. Casi a mí lo que me gusta de Magritte es como el cielo claro y la ciudad oscura, ¿no? Podremos hablar un poquito sobre la película de Mala Noche. Mala Noche es una película que se basa en la novela de Walter Curtis, y creo que es vital en la actualidad porque hace una reflexión muy importante de los problemas de comunicación, especialmente entre México y los Estados Unidos. Estamos muy cerca, somos vecinos, pero hasta cierto punto estamos muy, muy alejados unos de los otros. Y creo que este corto fue una de las primeras obras que se reconocen a nivel mundial en este, ¿no? No sé qué te gustaría confiarnos al respecto y por qué fue que elegiste esta novela de Walter Curtis. Yo ya vivía en Hollywood un cierto tiempo, digamos que me mudé ahí cuando salí de la universidad, una vez que recibí mi licenciatura, y trabajé como comediante o para un comediante. Y estaba trabajando en su primera película que se llama El Group 2, que en ese entonces era como interludios cómicos, como sketches, y él estaba escribiendo su segunda obra que se llamaba Mobile, que era para los freaks de los teléfonos, ¿no? Que los que utilizaban el teléfono, por ejemplo, para divertirse, básicamente, ¿no? O sea, de alta tecnología. Y
Su escritor era Lawrence Michaels, quien en esencia, con la idea de Group 2, tomó la idea y de hecho la mandó al programa de Saturday Night Live y vino a Nueva York y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a este show, a este programa de televisión. Y se convirtió como en el programa más largo. Ken estaba realmente muy enojado porque su película fue tan exitosa, pero como programa de televisión, y que en realidad no tenía una conexión, solamente utilizó el formato. Y lo hice en Hollywood. Justo después hice una película que se llamaba Alice in Hollywood, un largo de 16 milímetros, pero no crean que muy bueno. No logré entrar a ningún festival. De hecho, fue como una tragedia porque el resultado final no fue tan cautivador como yo lo esperaba. Y me había mudado a Nueva York, había ahorrado dinero para hacer esta siguiente película, la de Mala Noche, la cual está en Portland. Y yo había ido a la prepa en Portland y después de haber ido a la escuela en Connecticut. Y visitaba con frecuencia Portland. Y de hecho, en el 76 trabajé en una película, Property, de Penny Allen, sobre un grupo de hippies que querían comprar la casa en la que estaban viviendo, las casas que rentaban, y trataron de ir al banco a comprarlas para que ya no los explotaran, ya sabes, como inquilinos, ¿no? Que tenían que pagar una renta. Entonces, eran como comentarios socialistones en la comunidad artística de Portland. Y Walter Curtis fue uno de los líderes ahí, y él era el autor de la obra Mala Noche. Penny me prestó el libro. La verdad era un libro corto. Y aquí hablaban de sus experiencias trabajando en una tienda de abarrotes y cómo conocía migrantes chavos que vivían en la parte más antigua de Portland y que estaban trabajando en los campos, ¿no? Afuera de Portland, para empresas agrícolas, ¿no? Cosechando verduras. Pero vivían en la ciudad y entonces se subían a autobuses todos juntos para llegar a su trabajo agrícola. Pero en el invierno no hay trabajo. Entonces algunos de los trabajadores agrícolas pues se quedaban ahí para no tener que volver a cruzar la frontera, lo cual era sumamente peligroso. Y no tenían absolutamente nada que hacer más que meterse en líos, ya sabes, eran jóvenes, como de 18, 20 años o incluso más jóvenes. Y lo único que hacían era meterse en líos, hacer bromas. Y Walter vivía en esa comunidad en la que él trabajaba en una tienda de abarrotes, creo que haciendo sándwiches. Entonces, pues iban con él y él les regalaba sándwiches porque no tenían dinero y cosas así. Y se empieza a desarrollar una relación. Y de hecho se enamora de Johnny, uno de los chavos, y escribe el libro sobre como una sucesión de la muerte en Viena, ya sabes, como sobre la belleza de Juancito y la tragedia. Tal vez algo que lees en una novela, pero que en realidad no ves en el cine, ¿no? Y entonces después de la experiencia de Alison in Hollywood, me pareció que era un desafío, tanto como historia, como contenido, para obligar al público, ¿no? Con las relaciones homosexuales y los trabajadores migrantes, la parte vieja de Portland. Por lo tanto, que pues estuve pensando y me malgasté todo el dinero que había ganado en Nueva York. Los años pasaban y pasaban. Yo me pasé 2 años ahorrando. Tuve un año para hacer todo el cast de Mala Noche, para elegir quiénes eran los correctos. Nadie quería participar porque se trataba de una relación homosexual. Entonces las personas que encontramos, de hecho, eran trabajadores en el área de Portland que sí se emocionaban muchísimo, pero en realidad no lo querían hacer al final
porque creo que lo consideraron demasiado provocador sexualmente hablando. No tenía nada que ver con el cine que ellos estaban acostumbrando a hacer y ganaba pues mucho dinero en los campos agrícolas en comparación con lo que nosotros les podríamos haber pagado. Tardamos 2 años en encontrar a los dos personajes y después otro año para editarlo y así se alargó y se alargó y se alargó. Mira qué bien. La música siempre tiene una función súper importante en tus películas y me imagino que también en tu vida. Has trabajado con David Bowie, con Elton John, con Red Hot Chili Peppers, con Chris Isaak, Delight y solamente para darte algunos nombres. ¿Nos podrías decir cuál es el proceso de incluir la canción a un arte distinto? O a una forma de arte distinto. El primer video sí fue para David Bowie, el primero que hice. A lo mejor para Victoria Williams fue el primero, que era de bajo presupuesto. Y después se me hizo esta oferta de hacer un video, una reexpedición de fama o algo así era. Un proyecto en el que estaba trabajando David Bowie. Y como se trataba de David Bowie, pues no podía decirle que no, ¿verdad? O sea, ¿cómo iba a dejar pasar la oportunidad? Estaría loco. Primero era increíble que se me estaba pidiendo. Y la verdad es que porque realmente le gustó Drugstore Cowboy y fue realmente una película que se hizo popular en ciertos círculos artísticos del que David Bowie era fan. Entonces hicimos el video para Them, que tampoco salió como yo esperaba. Se trataba como de una práctica en ese entonces, que era algo nuevo para la televisión, era cosa nueva, y muchos cineastas estábamos empezando a hacer videos y empezaron a surgir todo tipo de pequeñas industrias que se dedicaban a la creación de videos para bandas como comercialización para poder vender discos, ¿no? Y la televisión se hizo muy popular. Creo que al principio dudamos, todos los cineastas, cuando salió la televisión nos reímos y después se convirtió en algo sumamente exitoso y además muy necesario para poder hacer las presentaciones, por ejemplo, de los álbumes. Entonces yo consideré que tal vez era bueno, empecé a tener cada vez más ofertas, como que tuve un agente con contactos específicos para videos y yo lo que quería, por ejemplo, es también hacer conseguir los personajes y hacerlo para Drugstore, usarlo para Drugstore Cowboy, pero no se logró. De hecho, dice que nunca vio la película porque como no salió de personaje escogido, pues entonces no. También lo utilicé para My Private Idaho. Entonces nos convertimos en amigos y me pidió que hiciera un video para Under the Bridge. Y ese álbum, en particular esa canción, se convirtió en el momento culminante del rock and roll, porque era una banda underground de Hollywood que estaba haciendo cosas muy desafiantes, porque por ejemplo tocaban desnudos en el escenario y hacían una cantidad impresionante de publicidad extraña, ¿no? Era como los hits de radio de mainstream y con Under the Bridge se convirtieron en más como una banda de rock de escuela, ¿no? Y no que lo quisieran haber hecho, pero así se hizo y continuó así hasta la fecha. Entonces sí, eso sí lo hice, se los hice. El proceso de que una canción tenga una influencia también en tu interpretación y la música para el cine. No sé si es algo que se pueda describir, es algo que está ahí, que se siente. Usualmente, en mi caso, eran solamente como cosas visuales, no se trataba de que tuvieran alguna correlación con la imagen, ¿no? Solamente eran, o con la historia, perdón, solamente eran imágenes. Creo que con Chili Peppers
una técnica que yo estaba entonces utilizando de imágenes múltiples combinadas como una especie de collage en una especie de video en un televisor donde podías bloquear ciertas secciones de la pantalla y ponerle otras imágenes. Entonces hacías como esta especie de collage en vivo de imágenes, que fue de las cosas que yo hice por primera vez con Under the Bridge. Pero después también hice otros videos pequeños para William Burroughs y para Alan Gersberg y más o menos utilicé el mismo tipo de tecnología, imágenes múltiples, no de tecnología, sino de técnica. Regresemos un poquito al cine. Como guionista, me encantaría saber cuál es el proceso de adaptación que tú haces cuando pasas de la novela a guión. Por ejemplo, en Drugstore's Cowboy, estamos hablando también de la novela de James Fogle. ¿Cómo fue que se tradujo hacia una película? Porque sé que la novela es impresionante. Es una novela que escribió James Fogle en la cárcel por las que estaba preso por lo que había hecho él como ladrón y como drogadicto, pero es todo un personaje. Bueno, la técnica usualmente es realmente algo fijo, no muy aburrido. El libro era un libro de ficción clásica. O sea, este estilo de ficción ya llevaba un rato, todas estas historias de underground, sobre delincuentes, por ejemplo, las novelas tipo Jim Thompson, que según yo era, no sé, algo que haría definitivamente un prisionero, ¿no? O sea, escribir historias sobre sus propias aventuras como personas que están viviendo fuera de su vida en la cárcel, ¿no? Tratando como de encontrar atajos literalmente, ¿no? De hecho, había un grupo de amigos que se identificaban como los ladrones, no se identificaban como drogadictos, tampoco eran asesinos, solamente se robaban cosas y las vendían. Entonces, originalmente, Fogle ya había pasado, James Fogle, ya había entrado y salido de la cárcel, creo que desde que tenía 13 años. Y él era del estado de Washington. Y en los 50, si no me equivoco, te pueden meter a la cárcel, te metían a la cárcel desde jovencito mucho más fácil de lo que podría suceder en la actualidad. Y tenía miles de historias, 4 novelas distintas y me llegó a través de un amigo cineasta que estaba en un programa de escritura con el autor del Birdman de Alcatraz. Y el programa lo creó él, el autor de Birdman of Alcatraz. O sea, como que él abrió una especie de escuela donde ofrecía cursos para aquellos que quisieran tomar cursos de redacción fuera de la cárcel, pero también había adentro, ¿no? Y lo que hacía es que conectaba a los prisioneros con los externos y intercambiaban los manuscritos para que los de los prisioneros los pudieran ellos mandar a agencias, porque pues desde la cárcel no era posible que ellos lo hicieran solos. Entonces Dan ya era amigo de James Fogle y tenía ya toda una colección de sus novelas y lo que estaba tratando era de que se publicaran. Pero también lo que quería era que los de Hollywood las vieran y que decidieran escribir guiones. Él ya había hecho uno de los guiones y de hecho estaba como que mostrando el guión por aquí y por allá a distintos directores en LA, en Los Ángeles, y él me dio Drugstore Cowboy y también me dio otro que se llamaba Safe in a Sandbox o algo así, que también es una historia en prisión. Adapté ambos.
en guiones muy rápido. Es que en ese entonces, al haber trabajado con Mala Noche, ya tenía yo un agente en Hollywood. Y es también algo que yo había tratado de evitar durante muchos años porque yo pensaba que los agentes, por cómo funciona el sistema de Hollywood, a mí como que no me gustaba y entonces yo pensaba que los agentes era algo que te podías ahorrar. No me daba cuenta el fuerte control que tenían. Pero bueno, tenía entonces este control que en realidad no estaba prestándome mucha atención ni yo a él, pero me mandaba a diferentes estudios para que yo conociera, ejecutivos y que les mostrara lo que estaba trabajando. Y les mostré el manuscrito primero y después me di cuenta que necesitaban ver el guión. Entonces esa fue la razón por qué hice esos dos guiones primero. Y para entonces, Mala Noche en el Festival Homosexual de Los Ángeles había ganado el premio de la crítica. Es un premio que la crítica daba como que a los artistas foráneos, ¿no? Como ya mejores actores como a Jack Nicholson y a otros directores, Burt Luchan por las películas, no me acuerdo cómo se llamaba esa. Pero esta crítica, estos premios de la crítica de Los Ángeles también le daban un premio al artista invitado o así, ¿no? Y entonces yo había ganado ese y se tituló como el cineasta más experimental y dramático, ¿no? Entonces si ganabas eso, eso eras. Entonces nos encantó lo de experimental. En ese entonces yo vivía en Portland, en Oregon. Y tampoco crean que me gustaban mucho la entrega de premios y las ceremonias y todo esto. Entonces dije, yo creo que mejor voy a mandar a un amigo a que recoja el premio y yo me quedo en Oregon y le hablé a mi agente y le dije, ¿sabes que me gané este premio? Y me dice, ¿en serio? Claro, por supuesto que sé, ¿cómo crees que no? Si estoy enviando ahora copias de Mala Noche a todos lados y de Drugstore Cowboy. Y le dije, entonces, ¿crees que debo de ir? O sea, claro que tienes que venir. O sea, se trata de algo muy importante. Entonces, bueno, fui y en ese viaje me encontré con mi agente. O sea, ya lo había conocido. Sí, la entrega de premios fue después y ya le habíamos mandado esto a otros que conocíamos. Y Avenue Pictures fueron los que decidieron hacerla. Ya ni siquiera me acuerdo cuál era la pregunta. El proceso de adaptación de la novela. Sí, el proceso de adaptación. Era un manuscrito típico, escrito a máquina. De hecho, tomé partes del libro, taché las que no me gustaban, trataba de reducirlo y literalmente como que hice una transposición hacia el guión. Fui muy honesto y leal al concepto de la historia, al humor, a lo que pasaba. En realidad, lo que ves en la película es trabajo de Fogel. En realidad lo que estuve haciendo era como, ya sabes, haciendo edición, cortaba, quitaba. No había computadoras entonces solamente fotocopiadoras, entonces pues tecleaba nuevamente y aprendimos mucho del grupo de bandidos, los ladrones, los amigos de Fogel, a través de Fogel. Con todo esto del programa de los escritores en prisión y recibimos muchísimas más historias, más aventuras y en realidad encontramos mucho más material del que podíamos manejar. Y visitamos a la hermana de James Fogel, nos prestó fotografías, el departamento de arte pudo ver películas y de hecho ver el vestuario, que de hecho era sumamente extraño, pero así fue, así lo presentamos en la película. Y también el personal, todo el mundo estaba tratando de ser lo más fiel posible a la fuente original.
no I can queríamos imagine hacer that the otra prize cosa. that you earned in the Me LA Film imagino que el Festival premio que helped you usted ganó to ahí le obtain ayudó the para names that you wanted for Drugstore Cowboy. I obtener mean, Matt los Dillon nombres at que that moment necesitaba, ¿no? En was on ese the top, entonces Matt but Dillon in era de probably los another genre. principales, pero Yeah, probablemente Matt en otros was géneros, introduced to ¿no? me through my agency. Matt me lo Once you're presenta a in, mi Willie agencia. Morris was the Lo que agency. pasa es que Willie Once you're Morris era la there, agencia. Ya una vez que estás allá the adentro, agents are kind of like filtering all their como que projects todos around. los And agentes están Matt, in filtrando sus proyectos particular, por todos was lados. Y interested in Matt en working with particular younger, le interesaba trabajar con coming up filmmakers. cineastas más And jóvenes so que apenas I estaban think he saw surgiendo. Mala Noche Y and he creo was like, que él this ya guy, había I want to visto work with Mala this guy. Noche y como que So dijo, quiero he was very quiero con high on él. it, but the production Y le company puso mucho that peso a was su decisión. La empresa de producción producing it, they had que higher ideas. They just tenía made pictures otras of ideas, Spider-Woman, casi así como which was estas very successful, and William Hurt de la had won mujer an araña, Oscar. que tuvo mucho So éxito. they had this, this style, and so we Y started at Jack querían ese Nicholson. estilo. Entonces empezamos con Jack And I Nicholson went and y got the script to Tom empezamos Waits, a and bajar Tom y Waits wanted pasamos to a do it. Tom's Way, que And lo so my quería first hacer. meeting with Y la primera Avenue reunión que tuve Pictures, con Avenue I Pictures, mentioned that we had Tom mencioné que Waits. teníamos a Tom's And they Waits. were sort of Y not very como impressed. que He was no in se another quedaron muy film that they were making. impresionados. En ese momento estaba So I trabajando had él to en call otra Tom Waits película and say, y entonces sorry, tuvimos que man. hablarle a Tom y Like, decirle, ¿qué ouch, crees? He says, oh, Lo you're not sentimos buying my hat, mucho. you know. Ah, no les And I said, gustó lo well, que hago, that's, ¿verdad? Y le dije, no, lo que pasa es and que next in supongo line, que I no. think Y el Sean Penn, siguiente era Sean was that Penn, Matthew Modine. These Matthew are people O'Dean. that passed. Y todos estos And then we así sort of like pasaron y pushed Matt pasaron. Y into entonces it. como Matt que was a lot presionamos younger than Matt. the original Matt era mucho character más was joven around que 40 years el old. personaje Matt was original. 26. Él tenía And 26 años y el he, personaje original creo que he got 40. part. Pero él fue el que and sacó, the rest se is ganó la history. parte y el resto es historia. Also following these También, narrative si questions, seguimos you estas raised preguntas sobre Shakespeare's narrativas, Henry tú IV in My acreditas Own Private el Idaho. a Do you want to Enrique talk el about this cuarto de unique and modern Shakespeare en tu interpretation of película Shakespeare? de Private Idaho. ¿Quisieras Oh, hablar yeah, sobre yeah. esta Why not? interpretación tan moderna y had, tan única sí. de Enrique IV, I had, tan propia tuya? I think I had seen Chimes at Midnight. Creo que había visto la película de Orson Welles, Chimes of Midnight, que era de hecho una adaptación de diferentes segmentos de obras de Shakespeare Put together. y como que And the way that, lo conjuntamos. that he made it sort of reminded me Pero of la forma en que kind of lo the, hizo como que me recordaba un poquito sometimes the artistic community or just the a la sort of comunidad bohemian artística community in Portland, o de hecho a la comunidad the bohemia sort of de underground Portland. characters, like Los Falstaff, personajes the, underground, you know, sort of they become robbers. o sea, los que se convierten en Prince, ladrones, Prince Hal and his y sidekick, Prince Crystal, Hall they y su become, pistola, you ya know, sabes, robbers se with convierten en Falstaff. I mean, they ladrones resemble people in modern day. y I think se the way parecen a Wells personajes was handling that actuales. Yo creo department. que la forma en que lo manejó Wells So particularmente when I first had my fue lo William que me Morris atrajo. agent, Cuando yo one primero, of the scripts, con mi along with primer Drugstore agente, Cowboy, uno de los was guiones, a además script del where de I Drugstore was Cowboy, also, un guión en el que también using estaba yo Shakespeare to utilizando tell un a story poquito a about, Shakespeare Portland para contar una characters. historia de And the personajes en script Portland. was completely Y el Shakespearean, guión the one era that the first one that totalmente I had, shakespeareano, which had, el que yo I can't tenía, remember the title right now, no me but, acuerdo del título en este momento. I think Minions of the Moon. I think that was a line in Shakespeare. And people Creo would que read era it, una de the las executives cosas that I de was Shakespeare meeting y los were ejecutivos con very, los que me middle reunía, executives, so nobody todos could eran really como like make the movie, but I was meeting a lot of de people. medios And mandos so y I en had realidad that sort a of ninguno le gustó la in película. my, Pero eso era lo que yo traía on en my shelf. mente After I made Drugstore y lo Cowboy, tenía ahí there was pendiente that después script. de There was a Drugstore few other Cowboy. scripts Y about después hubo un par de guiones más male street prostitutes sobre in Portland estos that, prostitutos en las were, calles one de was called In a Portland. Blue Funk. Uno se That one llamaba was In a about Blue Funk. the Mike character and a El German personaje de Mike, auto parts salesman. que vendía autopartes And there was a alemanas. Shakespeare, and Y then there después was a venía short lo de story that I Shakespeare y wrote después that también was tuve called un cuento My Own corto Private que se Idaho, llamaba también which igual, was very My fondly Own from Private Idaho, Mala Noche, que and era his young parecido a Mala nephew Noche, donde el named George joven Jorge, who was, vecino de nombre who was, I Jorge, think, 10 years old, que creo que who was tenía kind of 10 this, años, Angelo
Angelo My Love, is that Creo que era algo así a como character who, even though un he was personaje 10, tipo he was Angelo My trying Love. to pick up girls who were like 25 on the street. He was Estaba very tratando full of de himself. atraer And chavas de so 25, pero it was se a creía script muchísimo, ¿no? about, or a Y el short story guión era intended to be a film un cuento about them. corto que And so queríamos que se after hiciera una Drugstore película Cowboy, sobre él. Después de Drugstore Cowboy, I just put them all together into one piece. como que los uní Kind of y like, formé solo uno. while Y the así editor was creé, arduously o sea, fue working algo on muy, Drugstore Cowboy, muy and my extraño. mornings were off, I would be writing Y mi My editor Own Private trabajaba Idaho as the y yo next escribía piece. My Own Private Idaho como mi siguiente entrega. El título de la película viene de las canciones de los 52 Bs, ¿o Well, no? that came from my Perdón, los visits to B-52. Idaho. There Bueno, was de hecho, de mis group of friends that visitas lived en Idaho, yo tenía un grupo Sun de Valley, amigos que Idaho. vivían en Sun Valley, en And Idaho. they would, because they lived in Y Idaho, como and the vivían en B-52s Idaho record y had just los come out at that time B-52 acababan de in sacar the sus discos 70s, that en they los would sing that 70, song pues all cantaban the la time. canción So I todo el think that it was tiempo. partly Entonces creo que that I had principalmente been to Idaho, and that it was era porque yo ya había ido sort a of dreamy Idaho as y era a story, como una and that historia there was this title, de which sueño was y a el great título title. estaba padrísimo, ¿no? So it was borrowed Sí, como from the que B-52. sí, se los pedí And it prestados a los It B-52. does sort of have, I mean, he does go on a journey into Sí se trata un poquito de que sí se va to Idaho. como a un So viaje aside from a that, it Idaho, doesn't really have pero aparte de much of a eso, connection. no tiene ninguna otra Because Idaho, relación. I think, is the perfect film. I Lo que love pasa it. es It's que amazing. The way Idaho it shows es the mi reality of favorito, these me encanta characters. cómo And muestra I la think that realidad de because los of the freedom, personajes y the creo que por themes la and libertad, characters that you tanto los portrayed in temas como los Idaho, personajes que tú it presentas jumped en into our Idaho society like a llegó a clean la and pure sociedad oxygen. como oxígeno How do you think this limpio. film ¿Cómo changed the piensas film que este industry tipo de and que especially esta the indie película world? cambió la industria del cine, especialmente Well, the el screenplay, mundo like, indie? I think that up until then, the things that I had worked on were pretty traditional. Yo creo que hasta They ese were momento todo trying lo que yo to había tell a hecho story era in a bastante way that tradicional, como resembled tratando de contar una movies that I had seen historia before. que presentara un poquito And las I películas que was yo kind había of, visto ya, ¿no? in some ways Y playing a hasta game cierto that punto I estaba yo imagined como existed, jugando un but then it juego, really exists, una cinema realidad que as no it was existía en el in cine de ese the entonces, ¿no? U.S. and also the rest of the world Y en el at that resto del time mundo. in 1989 or the years that I was writing it. And Creo que en el 89, no I sé, think en los años en Idaho los que estuve escribiéndolo. attracted enough Yo creo attention que that I Idaho sort of was atrajo la confident atención to suficiente kind of como do para darme whatever la confianza I de que wanted, yo podía sort hacer of lo que yo freed me quisiera, up, ¿no? so Como que that me I could, liberó de you know, manera as tal also que just an experiment, también personal experiment, como un to see what would happen if experimento I just personal para did ver exactly what I qué wanted pasaba to do, si as hacía opposed to exactamente lo que yo quería let hacer, a diferencia de kind of dejarme the template of, say, the llevar screenplay por or the la template of the plantilla de modern los movie guionistas de las influence. películas And a lot of modernas, filmmakers, I ¿no? think, Y creo que had muchos been doing this already. cineastas I ya mean, lo estaban Herzog, haciendo, ¿no? in particular, was very Hitchcock en influential, particular and we looked era at muy puntual, Herzog's ¿no? films in making Las películas que él hacía las My Own veíamos Private Idaho. We were watching Heart of y Glass. We con were My Own watching Private Source. Idaho Those two films estábamos I showed viendo estas dos the películas. cast and the crew as, you Se know, las mostré this a is mi the kind of personal y film a we're mis making. So personajes there was a connection to other cinema. It wasn't y había completely una free conexión of influences, totalmente but libre through de Herzog, I think, influencias, pero a there was través de more like Herzog kind creo of que validation. Like, you can do this. como que You know, me he was sentí already validado, breaking ¿no? O every sea, se rule, puede hacer. Él ya había roto and todas making las beautiful reglas films. y él So ya podía there were decir other influences. todas I think estas cosas. Samuel Hay Beckett was muchísimas a big influence. influencias. So I think that when I Entonces was creo writing it, que I was literally el que yo estaba just escribiendo en ese following my own momento, instincts that estaba I'd come solamente up with siguiendo mis propios without sort of instintos, lo using que me salía, like cinema rules. sin seguir las reglas del cine. And yeah, I was very concerned. Although it was Y an sí me experiment, inquietaba, and experiments are aun concerning. cuando eran un experimento So y deben ser I just inquietantes, forged ahead and como made que the screenplay, which was very hice el strange. It guión was 70 pages long.
era muy raro, 70 páginas de longitud, escrito de diferentes maneras, y ya para entonces Apple había sacado la primera computadora y Steve Jobs te daba a escoger todas estas diferentes letras, ¿no? Entonces había yo usado muchísimos tipos de letras y también diferentes tamaños de letras a lo largo de todo y también diferentes tipos de puntuaciones. Algunas veces, por ejemplo, como que las letras flotaban y en un estilo, perdón, medio poético. Y recuerdo pasárselos a los ejecutivos y uno de Universal lo quería ver, ¿no? Entonces se lo pasé y me dice, sí, me encanta, pero nunca lo podríamos hacer. En el mundo de Hollywood necesitabas hacerles un guión que fuera exactamente el número de páginas que eran, con un tamaño 12 o un tamaño 10, que tenía que ser courier, porque incluso en la actualidad tienes que como que seguir esas reglas. Si te sales de las reglas, como que hay banderitas rojas que dicen que como no seguiste las reglas, probablemente no les interese tu película. O sea, Hollywood le gusta controlar los proyectos. Entonces, esto es como un indicio de que no te vas a dejar controlar. O sea, si tan solo varías la letra, el formato de letra o el tamaño de letra que ellos piden. Entonces, nosotros sentimos que nosotros podríamos salir adelante y con River fue lo que realmente con River y con Kino fue cuando logramos hacer y creo que fueron más los actores que el guión. Y por supuesto que ya se me olvidó la pregunta. Muchos críticos han hecho un comparativo de Idaho y Misted por la energía y el poder y también por los personajes que lograste. Cambió la forma de la industria porque podías hablar mucho de tus equipos que querías con libertad y hablar sobre todas estas cosas y transformarlos en un éxito comercial. Porque me imagino que Idaho estaba por todos los Estados Unidos con mucho éxito, porque también estuvo en Venecia y en muchos otros festivales. Entonces, ¿qué pasó después de tener este éxito? ¿Te detuviste un poco para pensar? En realidad todavía no estaba del todo seguro qué tipo de apoyo estaba yo recibiendo, especialmente a nivel internacional, como por ejemplo el venir aquí. Me sorprende que sepan de la película algunos de ustedes. En los Estados Unidos le fue bastante bien, pero para mí es muy invisible lo que hace en otros países, a menos que visito el país. Pero incluso culturalmente es un poquito difícil saber cómo funciona. Entonces, ni entonces ni ahora estaba yo muy consciente de la influencia, de cómo iba a influenciar a otros cineastas. Bueno, pues sí, la influencia es impresionante. En México es un clásico y a todo el mundo le encanta. Hablemos ahora de To Die For, todo por un sueño. Es como profético, ¿no? De todo lo que alguien puede hacer por un like o por 1000 likes, ¿no? Es muy preciso, ¿no? El elenco es impresionante. ¿Cuál fue el proceso que tuviste que hacer con este guión tan impresionante, con este elenco tan increíble, con los estudios de alto tamaño? ¿Miles qué? ¿Miles qué? Miles likes. Nicole Kidman quiere salir en la tele, Nicole Kidman quiere ser una celebridad, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo quiere que tus fotos tengan muchos likes, a eso me refiero, ¿no? Que la historia de Instagram. Sí, es un periodo anterior al Facebook, pero fue el periodo en el que el caso de Pamela Smart. Ella vivía en New Hampshire, tenía un programa de radio
y les daba clases en preparatoria sobre cómo hacer un programa de radio y convenció a uno de que matara a una de que matara a su esposa, a su esposo. Creo, no creo que era algo de vanidad, creo que no era esto de que ella, no sé si era la vanidad de que no quería tener hijos por la que iba a cambiar su cuerpo, no me acuerdo. En la película ella convence a la estudiante de que mate a su esposo y lo mata. Y al mismo tiempo salían las noticias en cable, ¿no? O sea, el cable era algo nuevo. Y la forma en la que los canales de cable empezaron a formarse eran tantísimos a nivel internacional que repentinamente este pequeñito pueblo en el norte de, ya se me olvidó en dónde, en New Hampshire, todo el mundo con sus cámaras como que se metieron y se convirtió en una historia de un delito, de un asesinato internacional, ¿no? Y van al juicio y fotografían a los que están ahí presentes. No sé cómo lo hizo, pero hay imágenes, fotografías en algunos de los libros. El libro Joyce Maynard había ya trabajado como columnista y se convierte en su primera novela y ella vivía ahí. Entonces era como una versión ficticia de la historia real de Pamela y se convirtió en Todo por un sueño, To Die For. Y era como que todo un comentario de los nuevos medios que no existían. Ahorita ya existen, ya los damos por hecho, pero en ese entonces eran los primeros días que los veíamos y estábamos súper fascinados con lo que se podía hacer, con lo que significaba, porque no lo sabíamos, era algo como enloquecedor que pudiera ser tan extensivo internacionalmente y en Estados Unidos. Buck Henry había pedido ser el guionista y compartíamos a gente y el productor quería que yo directara el graduado, ¿no? El que escribió El graduado. Y cuando terminamos la película se veía muy, muy mal. Una de las peores pruebas que he tenido. Pero nos alentaron a que siguiéramos editando, editamos durante un año más y la prueba no cambió. Siempre salíamos como en 33, que significaba una calificación muy baja. Básicamente como que ya lo que queríamos era terminarlo y darnos por vencidos. Y el estudio también estaba igual. Y después Rank Films por su cuenta lo mandó a Cannes, al Festival de Cine. Y todos vamos a Cannes. Y en New York, el New York Times escribió una buena crítica al respecto. Y de repente todo cambia. De esta película de un perdedor a algo que Sony de hecho quería. Y se convirtió en una película muy exitosa y de hecho tuvo una presentación normal. Y no fue una situación en la que el estudio se quedó muy satisfecho, no estábamos como en la cima del mundo como estudio, de hecho estábamos muy por debajo como estudio. Después de To Die For, recibiste un guión para poder hacer Good Will Hunting de dos jóvenes escritores, Matt Damon y Ben Affleck, que se convirtió en una excelente película. O sea, ¿cómo fue la película de hacer Good Will Hunting o Mente Indomable o El Indomable Will Hunting? Fue una gran experiencia esa película. Las películas como que tienen una vida similar entre sí. Por ejemplo, en Drugstore Cowboy, To Die For y My Own Private Idaho, todas estas tres películas como que no fueron bien recibidas, eran como la oveja negra
para los poderes arriba, ¿no? Se veían como un experimento, ¿no? Lo vieron como un experimento que tal vez no le daría utilidades, pero Good Will Hunting también empezó con este estigma, porque Ben Affleck y Matt Damon estaban ya, se les garantizaba que ellos iban a ser los personajes principales. Y no podías cambiarlo, ¿eh? Porque si ellos no eran los personajes principales, se quedarían como escritores. Ellos querían ser actores como Sylvester Stallone y por eso es que querían ser los actores de su propio guión. Y como motivo de eso, la empresa que terminó haciéndolo, Miramax, tenía otras expectativas de personajes. Quería Brad Pitt y a Caprio, al otro Caprio, quienes ya habían leído los guiones. Sí, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero ya lo habían leído, según dice Harvey. No sé si sí. Ya, esa es otra historia. Y entonces, no sé, creo que se discutía con Matt porque Ben estaba ocupado y Matt nos daba todos sus argumentos y decía que le daba $1 millón solamente con que soltara el personaje principal, ¿no? Que no fuera actor. No, queremos ser actores. Y entonces cada vez era menos deseoso. Harvey cada vez quería hacerlo menos y menos. Yo ya había leído el guión antes, cuando lo trajeron, cuando se lo compraron a Castle Rock. De hecho, Castle Rock, que era una película, era una empresa, perdón, de Rob Reiner. Él era uno de los 5 ejecutivos de Castle Rock y él había desarrollado la película de Good Will Hunting con Matt Damon y con Ben Affleck y los había convencido de que cortaran las secuencias de acción, porque Will Hunting es un genio y el FBI y la NSA todos lo quieren, ¿no? Y lo persiguen en museos y en escenas oscuras, perdón, en calles oscuras cuando va de casa a trabajo y él se escapa, ¿no? Entonces son secuencias de acción en el guión original. Y según Rob, les dijo, es que no necesitas estas escenas de acción, la película funciona como un drama, no necesita acción ahí mezclado, ¿por qué las tienen? ¿Para qué las metieron? Y Matt y Ben dijeron, pues para meternos a Hollywood. Y dicen, no, pero pues es que ya somos Hollywood, ya están en Hollywood, ya compramos el guión, ya no necesitan hacer eso y con eso los convencieron de que sacaran esas escenas. Pero Harvey se lo compra a Castle Rock porque Castle Rock se lo había asignado a un director ejecutivo, era un director, no era un ejecutivo. Y dijo, no queremos que él sea el director. Y entonces Castle Rock se llegó a un acuerdo. Si consigues que alguien no la compre en 30 días, lo cual es un periodo muy corto, para lograr que lo lea la gente, y tenía, ya sabes, diferentes cosas. Y entonces Kevin Smith estaba en una película donde salen como ángeles. No, en Mallrats. Y fue como el último día, ya el último día antes de que se terminara el término de los 30 días, dijo, tenemos que venderlo, Kevin, y Kevin le habló a Harvey, y Harvey solamente por recomendación de Kevin la compra, lo cual fue súper bueno para mí. Y la estaba comercializando con Robert Redford como director y también con Sean, que para el personaje de Robin.
Robert Redford said no. Robert Redford dijo Then que Mel no. Gibson, Entonces grew up fueron to con play Mel Sean, and he Gibson, said no. con And it kept Sean going y that así, way until finally it was hasta que something like commercial direct. finalmente I said yes, yo dije que but I sí, wanted Final Cut, and Harvey pero said yo no. quería un corte And, final y Harvey so it dijo kept going no. until finally Entonces summer continuaron las rolled around. It's like a búsquedas whole, hasta que season went by, a couple seasons went pasaron by, un par de and temporadas Matt was cast by Francis y Coppola in The Matt Rainmaker, iba a which was a John trabajar Grisham en el story. Rainmaker And Harvey realized, y oh, Harvey se dio if cuenta Matt's in Good Will que Hunting, we have to, si John Grisham kid. Mark estaba en Good Will Hunting, necesitábamos... Le habló a Lawrence Bernard, que hacía ficción, a unos de su mano derecha y le dijo, Lawrence, mételo a producción. Si esto sale después de Rainmaker, no nos va a ir bien. El género nos va a matar. Harvey dice que no es cierto, pero yo estuve ahí, yo lo vi. Entonces fuimos a Nashville, donde estaban haciendo el Rainmaker, y yo era amigo de alguien que era amigo de Lawrence. Entonces Lawrence sabía que lo quería hacer y me contrató y dijo que sí. Y fuimos y empezamos a trabajar y empezamos a filmar ese año. ¿Cuál era la pregunta? Well, how was your experience with now? This is way to shoot. Yeah, well, La pregunta era cuál fue la experiencia en la filmación y qué había sido trabajar con este guión. Yo creo que una de las preguntas es que no teníamos muchas esperanzas con la película. No, ni muchas como las que teníamos para To Die For y para My Own Private Idaho and Drugstore Cowboy. Creo que eran lo suficientemente desconocidas a tal grado que no íbamos a saber qué pasa. Por supuesto, las que ganan el premio de la academia, pues es otra cosa, ¿no? No son desconocidas. Pero con Good Will Hunting nosotros estábamos esperando no echarla a perder, sino hacer algo realmente bueno. Robin y yo ya habíamos trabajado un poquito con Harvey en Milk, con Harvey Milk, y era Robin el que iba a ser Harvey Milk, que no había querido hacerlo Oliver Stone porque no quiso hacer una película, entonces yo era el reemplazo. Básicamente tuve problemas con los guiones y estaba simplemente arrastrando los pies y me corrieron y después, año y medio después, regresé. Robin, yo lo conocía. Creo que estaba en la lista. Creo que Harvey estaba viendo quién iba a ser Sean y eso iba a ser la taquilla principal, ¿no? Por la forma en que estaba. Pero Matt y Ben no eran hombres tan famosos, entonces por eso es que este era nuestro principal. Robin me conocía y creo que le gustaba mi trabajo y me permitió hacer lo que agarré de Oliver Stone. Le gustó el guión, pensó que todo estaba padre y él tenía mucho dinero en comparación con el resto de la gente y nos limitaron la filmación a 3 semanas, lo hicimos todo junto. No era algo que esperábamos que realmente iba a salir así. Cuando se lo mostramos a la prensa, creo que una de las reacciones fue una de las personas que estaba en Letterman Shows vieron la película y querían que Matt fuera al programa porque pensaron que era muy mal actor, que no iba a poder sacar una película. Y esto fue lo primero que se le mostró a la prensa. Una de las cosas típicas es que se lo presentas a la prensa para ver qué escribirían de la película y ver qué tipo de reacción tenía. Y esa fue una de las primeras reacciones que tuve. Y dije, bueno, a lo mejor tiene razón, quién sabe. Me funcionó. Siempre pensé que Matt era increíble. De hecho, también tratamos de meterlo a To Die For. And so the hope was like sort of limited until we tested it.
Entonces estaba un poquito limitado y lo metimos a la prueba de ranqueo y salió muy bien, muy alto, como en los 90. Y después de la prueba, esa noche en Nueva Jersey, en el cine de prueba, le llamaron a Harvey en Inglaterra y le dijeron, sacó 92 la película. Y era pues como la medianoche allá, ¿no? Y me dijo, háblame después, pero... Y de repente ya lo apoyó y lo endosó y todo. Era bueno porque él sí gastaba dinero, ¿no? Y con Harvey haciendo que entrara a los Oscars y que entrara a los cines, ¿no? Y funcionó. Elephant. Pasemos a Elefante. It's your own script. Es tu propio guión. It's a great film, Ganó it's a la masterpiece. Palma de Oro. How was your Es una experience to pieza deal with maestra. death and violence in ¿Cuál fue America? tu experiencia al enfrentarte a la violencia Were you en prepared América, en Estados to Unidos, what perdón? happened with that ¿Estabas film? preparado Elephant. con lo que pasó? ¿Cuál película? La de Elefante. Was I prepared for? O sea, que si estaba preparado para Was I qué? prepared for what? For what happened with that film? With Lo que pasó con la película. statement, violence, and O sea, surprise. no, otra sorpresa. Elephant was following. Elephant sale. Elephant has a funny story. De hecho, tiene una anécdota chistosa. We had met Jerry Habíamos in conocido the a desert with Matt Damon and Casey Jerry Affleck, con and Matt. in the making of that story, Habíamos hecho Gary con I think Matt for the y first Ben. time I was Y working, creo que por primera vez on a movie that had estaba no trabajando script. ya en una película We sin were going to, guión. like, make it up Nosotros according to, íbamos a like, hacer what el we guión felt should happen. conforme We a would lo shoot que the considerábamos first que scene teníamos first, que hacer. and the second Primero la scene, keep going escena that 1, way. We después la did have 2 y a así. story that we had read Sí in the teníamos una newspaper historia que ya about habíamos these two boys who leído get en los lost in the periódicos desert. de estos dos So we chavos que had se that as pierden a en el guide. desierto One y killed esa the era other nuestra one, guía. and only one guy Uno was left, and he went to court. mata al otro, Um, sobrevive y lo never llevan really a could figure out juicio, what happened, pero I nunca mean, se entiende he realmente qué became fue lo que delusional, he pasó, said porque he was empezó delirious, he thought his friend was realmente a a monster, perder la and mente, he had a o sea, penknife and killed him. y vio a su amigo como un So monstruo y por that, eso es que lo in the mata. ensuing, like, kind of Entonces, attempts to, like, work with no script and being in en the estos desert intentos de and so trabajar forth, sin guión y I estar en thought el I was gonna make, like, a desierto, John Cassavetes pensé que movie, iba a ser como but I una had especie de recently seen película como Bela la de Tars, John Cassidy, Satan pero Tango, fui Bell Towers en and Cera Tango y thought it was amazing. I pensé que era realized algo that increíble y me di um, cuenta cinematic, like, style que este was estilo something that really would apply to what we were up to cineasta in the se desert, podría because aplicar a lo que estábamos haciendo en el both desierto, Casey and Matt were porque becoming tanto less and Casey less como Matt forthcoming as kind of improvisers ya in front of the camera. no eran tan They buenos had como para something holding them back. improvisar So it started to ante las become this cámaras, como movie que algo from los what I detenía thought we were making in the beginning. y And se I was convirtió en una applying this, like, película un poco style distinta a la que that yo I'd pensé seen que in Bela's haríamos movie y se to convierte this más en el estilo de project esta with otra no película sin guión, por un proyecto sin guión. When I got finished with it, we had then Cuando concluimos, simultaneously I was working on estaba yo Elephant, trabajando simultáneamente con Elefante. which was Elefante a project that was inspired by Columbine. es Was un a proyecto reaction to inspirado en lo Columbine. que pasó en It was a Columbine. way, I thought that in the world of the Columbine massacre, Yo creo que en el and the mundo, press, en el entorno y la it sort of prensa de followed, esta masacre en Columbine, something that happened in To Die For, something that happened when tenía Kurt como Cobain que algo killed que había himself. pasado ya en To Die The press For, sort of y became es que obsessed with la the story, prensa se and obsesiona con la it was a historia. big, Y sí, tragedy. por supuesto, fue And it una gran appeared, like, on tragedia every newspaper, y every salió en magazine, todos los every radio periódicos, show, every revistas, programas de documentary. radio, And there documentales. was no, inclusion from, dramatists. Dramatists weren't allowed Sin incluir to dramaturgos. peek into the world of No se Columbine podían because meter al they mundo de were Columbine dramatists made entertainment. porque ellos And se it was bad dedicaban al taste to entretenimiento y la verdad investigate pues era como dramatically, que the de mal reason, gusto hacer este tipo what de happened, cosas, why ¿no? did these O two sea, de guys, meterte a investigar qué pasó, por qué attack se their own metieron, school? por qué atacaron a The su reason propia was always, escuela. the Y question was la always why. pregunta siempre And fue, the ¿por dramatists qué? were
y por eso es que no les permitieron entrar. Y la why not idea include the para mí dramas, and es, why not put it ¿por on qué no television incluirlos? ¿Y as a por qué TV no movie meterlo a televisión como una for película para everyone to see? televisión, So para we que todo el saw it mundo right sepa? away. Like we make Y it fast, and we actually decidimos hacerlo had a voice rápido y in the de hecho questioning esto of like nos why permitió did tener una Columbine happen. voz en el porqué And de lo that que didn't go over sucedió. very well because um, the TV stations were Y worried. no crean que They nos fue were muy bien porque in las threat of being estaciones shut de down by televisión tenían Clinton muchísimos because of just problemas y violence on TV, like preocupaciones. O sea, police shows Clinton las tenía un with poquito guns was controladas being porque la targeted violencia, as the reason por why. ejemplo, de So policías nobody was con going to make violencia excesiva y uso Columbine as de an armas, experiment. And so I era un was sort of, problema que se estaba haciendo I muy was vigente, entonces continuing to nadie lo try and iba a find the querer home hacer. Entonces for seguí this idea, buscando el and hogar through de esta idea Diane Keaton. y con Diane Keaton. I had my agent also had Diane Keaton as a client, Era mi and we had a cliente dinner y with us en una cena where I juntos explained to Diane le expliqué a this Diane la idea, idea que and yo she said, tenía "Let's take y it to me HBO," and dice, she vamos a became a producer. llevársela a And we went HBO to Colin y se Callender at the time, convirtió was en the head of productora. HBO Films, Fuimos con Callahan, que era el and we told director him de HBO en what ese we wanted to entonces, do, en this la sección idea. de películas, And le we said dijimos la that I idea que can't do teníamos Columbine, y dijo, no, es que but no I can podemos do hacer Elephant. Columbine, pero sí puedo hacer Elephant Elephant. was Y the Alan Clark film, which was Elefante made era una for película BBC de Clark que in se había hecho para la 1989 BBC en also a 1989, reaction to también violence como una between reacción contra la Protestants and Catholics, violencia entre um, grupos protestantes y católicos. people during the Troubles in 1989 at the peak of the Durante los violence. problemas del He made this 89, film and they put it on cuando the estaba la BBC. So violencia he en la really knew what we were cima, up to. hizo He worked esto at the BBC y at the time. en And Danny realidad ya Boyle había was actually a trabajado ahí. co-director of Danny Elephant Boyle era originally. codirector del Elefante So I asked him original if we could use the y title. entonces le pregunté si podíamos And usar mostly, el like título. Colin was the guy who always Y referred to it Colin as Elephant. So we siempre sort of decíamos inherited Elephant, the title entonces como que through heredamos Colin. el título, ¿no? Harmony Korine also said that También Harmony Creed dijeron Elephant was his favorite movie. que Elefante fue su So we película asked him to favorita. write the script. Entonces les And I think pedimos a que year went escribieran by el and Harmony didn't write guión anything. y no, So we un año decided entero y no escribió to nada. find a different writer. Y At the time decidimos I was buscar otro communicating with escritor y en an ese author entonces yo named ya J.T. estaba Leroy, platicando who was con this very strange story, Jeffrey Arnold, que también almost tenemos a una kind of historia anger muy story or something. chistosa, un A poquito como angustiante. impersonated like character writing stories Primero out of era San como Francisco. un So J.T. escritor Leroy de historias de wrote a San version of the Francisco y script. J.T. And Leroy after hace su propia Jerry versión. played in Y Sundance, después Jerry, cuando and ya pasa en Sundance, it was the moment where we received the llega el screenplay momento en el que recibimos el from guión JT de for JT Elephant, para which was pretty, Elephant, by the book. It was a little boring. que era It un was, poquito it was a little corny. demasiado So I decided to, al pie de la also letra, use como no screenplay aburrido. for Elephant Y and entonces decidí no utilizar guión do it para like Elephant, in the sino fashion hacerlo of, de la misma manera que Jerry. había hecho Jerry. And also I was certain that HBO wasn't going to be interested in Y además ya sabía this yo idea que a of, HBO no le iba a no interesar screenplay, esta idea de and no tener un guión not famous actors. y no tener I actores explained it would be in black and white, famosos. it'll Y be le dije very que iba a ser slow, blanco y it'll be negro y que very iba a ser muy austere, lento, muy austero, it'll make you go to sleep. que te I was really ibas a underplaying quedar it. I was trying to get out dormido. of the job O sea, como que me because quería salir I had gotten JT a de job, he got la paid, chamba, ¿va? and that was the whole point of Porque it. yo I was tenía trying ya to, like, otras exit cosas que me out of the estaban project. pagando, entonces como que estaba And tratando so de Colin salirme said, del well, we know that proyecto. you're trying to get Y out of Colin this me project, dice, sí, se nota que te but estás this is a tratando de very, salir del we think proyecto, this project pero needs nosotros realmente consideramos que este something, proyecto something new. necesita And algo this is nuevo. perfect. Y yo creo que la idea es perfecta, ¿no? So I guess we're doing it. Y entonces piece dije, by piece, entonces le seguimos, ¿verdad? Entonces, I pieza said, por okay, well, let's see if we pieza, can find the kids that we like. fui So we primero a ver, were vamos a casting the buscar a kids at los the same niños time que as queremos. I was Entonces kind of estábamos like working buscando on los chavos al mismo tiempo en que yo style estaba and story. trabajando en el estilo de la And historia. I showed them Jerry. Les and I mostré said, "This is Jerry y it." les dije más o menos algo así. So Y me dijeron, they ok. kept saying yes, O because sea, I me think decían que sí a todo. HBO at the Lo que time, pasa es que en ese entonces HBO 2002, they era el really didn't have 2002. any filmmakers working No tenían that they liked. They had, cineastas, they had relatively o sea, tenían stage programming.
and biographical programación y cosas they had a comedy biográficas y special, estatales, but it was a ¿no? little different than it Pero is un now. poquito And distinto a now lo que it's, tienen they ahora. did have The Sopranos, Sí tenían but, a Las they, Sopranos, the film division pero was a la little bit división de cine conservative. era un poquito más conservadora. So they were trying, also our budget was Entonces, very tiny compared to nuestro these other presupuesto films. era So muy for pequeño en them it was comparación not con estas hard otras to give películas. us $3 Entonces, million. no se les hizo complicado So para we nada darnos slowly los went 3 into millones de this and, dólares. Entonces, poco a poco nos fuimos metiendo, made the film, hicimos la showed it to película, Colin. se la mostramos a Coan, Halfway through y screening como a la it, he mitad de started la playing with película the lamp next to empieza him. a jugar He wasn't con watching the screen. la lamparita He que was just tenía a un playing with the lado lamp for like a half an hour. como media hora. And I thought, okay, he doesn't like Y it. dije, ok, creo But que what no le he gusta, said pero he was doing at lo the que end of the dice screening que was just estaba trying to figure out haciendo how to present it. era tratar de ver cómo podría And it presentarla. was, I guess, his idea to go to Cannes. Y fue su idea, It was llevarla a ordinary, Cannes. ordinary. It was a nice trip to Cannes, but we really Estuvo had no idea bien that el viaje a it would Cannes, catch pero on. no teníamos, la And it was verdad, a surprise. idea de que ganaría. O sea, sí Thank fue you una so much. sorpresa. I will stop the questions Muchísimas here in gracias. Me order to that detengo the aquí people con mis can, preguntas para we que can las participate personas in que a están en el Q&A público puedan for- participar for formulando Gus, preguntas para Gus. So, okay, so he's going to take the Se va a Por favor. poner su radio para recibir la traducción si es que hacen la pregunta en español. One, two, three, testing. Can you hear me? I don't hear anything. Hello? You can hear me? Can you hear me? One, two, three. Mr. Banham here. Hello, hello. He's gonna No estoy speak. escuchando. He's gonna speak in English. Okay. Hi, Mr. Banham. Thank you for Hola, being here. señor Could you Vincent. talk a Gracias little por bit, estar aquí. more ¿Podría hablarme un about poquito más sobre the method you prefer to use with your actors when you're directing su them? relación con Did los actores cuando los está you make, dirigiendo? lot of previous readings? ¿Usted You like to lee rehearse or you primero, don't? If it's the case, ensaya o no you try ensaya? to ¿O improve new things on the set trata every de day? How do you mejorar work? pequeñas How do you relate cositas with your en actors, with the cast? la filmación? ¿Cómo se relaciona con su I try to get to elenco? know them Sí, as well claro, as I can. generalmente trato de Sometimes, conocerlos lo mejor depending on the posible, actor, like, pero they're very, dependiendo like, del actor, into sort of getting to know each other very well, so that you're, trato when de you get to the conocerlo muy set, bien, de it's, tal manera que cuando ya estamos you're friends, filmando, ya somos and you can amigos communicate, and y ya you're, te puedes so usually that works comunicar. out. Generalmente así es como funciona. Occasionalmente Ocasionalmente es una relación muy íntima, ¿no? Pero primero como que pues cenamos, hablamos por teléfono, pero sí, generalmente así es como le hago. Ese es el primer paso. Siempre platicas del proyecto, de las cosas que se relacionan con el proyecto. Tratamos de no hablar del personaje, de las personas a las que les gusta el personaje sí hablo, pero del personaje en sí casi trato de evitarlo, porque es como que quiero que ellos saquen sus propias ideas del personaje. Y el siguiente paso es cuando ya está tu calendario de filmación, a lo mejor habrá un par de semanas en las que el actor llega antes de la filmación, del primer día de la filmación, y tenemos diferentes actividades. Si hacemos un poco de ensayo, dedico un par de horas, 2 o 3 horas por día para ensayos, y el resto del día los actores están trabajando con vestuario o con reuniones o consigo mismos, ¿no? O entre ellos trabajan juntos. Entonces tenemos este periodo y durante los ensayos, creo que con Drugstore Cowboy fue donde tuve un ensayo tradicional por primera vez. Y por ejemplo ahí vamos los 4 en este caso en una mesa y leíamos escenas que elegíamos y
En particular con este grupo nos salíamos un poquito de lo fijo porque improvisábamos, porque les gustaba, porque eran chistosos y así, ¿no? Esto es también algo que a algunos actores no les gusta hacer, les gusta seguir el texto, pero para Drugstore Cowboy sí quisieron salirse del texto. Y recuerdo perfectamente subirme un día al coche que íbamos rumbo a una farmacia, a un drugstore, a una farmacia con los actores, y recuerdo que tuvimos un accidente por alcance y ellos lo enfrentaron como si fueran los personajes y hablaron con el otro conductor, todo como si fueran los personajes, y Kelly le gritaba a Matt porque estaban casados. Y me pareció muy útil realmente. Y yo creo que ellos también lo encontraron muy útil, les pareció, perdón, muy útil. Entonces, cuando ya estábamos en el set, ya era fácil ser los personajes. En esta filmación hay muchísimo diálogo, probablemente debido a como fue mi primera vez que hice la adaptación, ¿no? Al guión. Pero yo creo que fue bueno para el personaje de Matt porque él en realidad era de pocas palabras, pero en Drugstore Cowboy era un parlanchín. Entonces tenemos este periodo de ensayo y durante la filmación trato como de complacerlos y trato de decirles casi siempre sí, lo cual no creo que es del todo bueno, porque entonces se acostumbran y entonces esperan todo, ya sabes, ¿no? Hasta un perro, como estás cuando estás enseñando a un perro, le das demasiados premios y ¿qué pasa, no? Pero generalmente salen ideas y yo les digo, sí, 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 hazlo, hazlo. Pero creo que esto les ayuda, a menos que los eches a perder demasiado, que los consientas demasiado, ¿no? Pero esto les permite a los actores saber que tienen su participación, que no nada más es leer las oraciones y entrar y salir del set, sino que hay todo un proceso y se emocionan mucho más y trabajan, según yo, más. Muchísimas gracias. Hi guys, here, Fernanda for Top Cinema. Fernanda de Top Cinema. Quisiera Don't worry, he won't go far on fit. Preguntarte sobre Don't Worry, He Won't Go Far. ¿Por qué se te antojó platicar la historia de Callahan? Yo creo que es una de mis películas favoritas de los últimos años. Es una muy, muy interesante. Creo que todo el mundo tiene que escuchar la historia, pero ¿cómo fue que te involucraste en este proyecto? Este proyecto con Robin Williams, después de hacer Good Will Hunting, ellos tenían una empresa y creo que fue Sony, y tenían unos libros que habían comprado. Creo que era de una pareja homosexual que adopta a un niño en Portland. Son historias de Portland las dos, las que me mandaron. Esta y la de Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Es una novela que había escrito en el 89 o en el 88, si no me equivoco. Entonces yo conocía de hecho a John. No había leído el libro, pero sabía que existía y conocía la historia porque conocía las caricaturas que hacía en los periódicos locales, ¿no? Y eran más o menos las mismas historias sobre su alcoholismo, su accidente, su recuperación tanto física como su recuperación del abuso del alcohol, y lo hacía con estas caricaturas. Entonces como que me gustó la idea, leí los libros y dije sí. Entonces con Robert Williams y Marsha hicimos un par de guiones y creo que 4 borradores, y siempre fue algo desafiante para Sony o para quien lo iba a hacer, dejar que Robin hiciera uno de sus propios proyectos que ellos mismos consideraban que probablemente
may not be like what they wanted. no Maybe hubiera too sido lo que difficult ellos for them querían, a lo to, mejor like, demasiado difícil, ¿no? vision as a moneymaker. And, De verlo so- como so I algo never que really knew what was dejaría happening dinero. behind it. Entonces, en realidad, no crean, no estaba yo del todo Nothing never seguro de sort qué of came pasaría about. ahí. And then years went Y by, pasaron and los Robin died años, se in murió 2012, Robin en el and, 2012 somewhere around there, y por ahí, por Sony esas called, and fechas, they had Sony the llama property, they bought the book y for dice Robin, que tenían and they wanted to know if I wanted los to derechos de revisit it. propiedad y que querían tratar de platicar nuevamente la idea, ¿no? Y más o menos así fue como salió. Callahan had died. Y también Callahan se muere. We wrote the first 4 Entonces drafts with escribimos him. los primeros We were always 4 hanging out with borradores John, con Callahan. sort of Siempre asking estábamos con questions. John, siempre So I knew a estábamos lot about John and preguntándole interviewing cosas. him. Entonces en realidad sabíamos muchísimas cosas de él. Teníamos incluso grabaciones y cosas así. Entonces finalmente lo logramos. Y la verdad fue totalmente fiel al libro, como Drugstore Cowboy, tratando de hacer que la historia, la voz de John del libro surgiera en la película. Hi, Mr. President. You just spoke about the process Hola, of señor Good Will Gus Hunting, Van but I Sant. wanted to Acaba ask de you hablar what del the proceso de movie Good Will personally means to you, Hunting, pero en realidad and what quisiera your saber critical cuáles son Robin los Williams. recuerdos que conservas de Robin Williams como persona. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Too fast. Es que hablo muy You spoke rápido. about the process of making Good Habló Will el Hunting, proceso but de what cómo this hacer movie means to you, Good and what personal memories Will do you keep of Hunting. Robin Williams? Y quisiera saber cuáles son los recuerdos personales que conserva de Robin Williams. Well, I mean, there comes a point usually in every movie En that todas las películas the- llega un momento en el cual sometimes the attraction to a subject means la something. atracción a un tema tiene un There's one significado. particular thing that means something to you, O sea, hay or algo en there's a group particular of que tiene un things. significado para ti But o as hay un you grupo de progress, cosas que tiene un significado para ti. Pero a medida que vas avanzando, I think Truffaut said, creo que Truffaut lo dijo, making movies like a trip through the Old West on a stagecoach. hacer You una hope for a- película es como for a ir pleasant al trip, lejano oriente but by the end you're en just un carruaje. praying that Crees que vas a you stay hacer alive. algo muy fácil, pero durante el So, viaje estás rogándole a those Dios initial, que no like, te sort of mueras. reasons that you make Estas things son sometimes disappear, algunas or many, veces las many razones times por las que disappear decidiste because hacer algo you- desaparecen con either your muchísima reasons or frecuencia, your problems ya sea or, porque salen you know, nuevas razones o going porque into salen the middle problemas. of O sea, the psychology al of the llegar characters a la isn't psicología del necessarily, personaje, what al you were meollo de la originally, psicología del personaje, al principio no touched by. es lo que you know, your tú changes, everything analizaste. changes. So, Todo va at the end, cambiando, you're just ¿no? hoping Y entonces al to final de finish the verdad lo film, único que esperas es and lograr your terminar la intentions are película kind of y shot, tu intención es como you know, filmar y ya. everything changes. So, Todo va Good cambiando. Will Hunting, I think, Con I mean, it was obvious Good to Will me, Hunting, it was con it was Will gimmicky Hunting in the sense that the guy was era brilliant genius. And we were impresionante porque, bueno, era este expected to believe genio that the impresionante, janitor ¿no? is Y answering nosotros questions on the board, pensábamos which was que él iba a contestar las preguntas, pero esto era algo que fue la inspiración de Tim Affleck, quien trabajó como un superintendente y podría a lo mejor responder a las preguntas en ciertos departamentos, pero estaba ahí atorado como intendente y decía, pero ¿por qué eres intendente si eres un genio? Si trabajas con David Wheeler en su empresa de teatro, y dijo, bueno, alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Muy socialista, como diciendo, no, es que este es un buen trabajo, alguien necesita barrer. Y de hecho lo que estaba pasando es que estaba escondiendo algo. Tim Affleck estaba escondiendo un problema de alcohol que nadie sabía. Entonces la idea de que el personaje era muy inteligente pero estaba ocultando algo de manera secreta y sus amigos lo sabían, y para el caso de Will, pues él estaba escondiendo que él no quería que nada cambiara, él no quería crecer, él siempre quería quedarse con sus amigos, no quería madurar, aun cuando tenía obviamente posibilidades muy distintas. Entonces vi una gran cantidad de cosas aquí, analicé la psicología de los personajes y me enamoré.
como que al hacer el guión that character and his están evolution, creando al the personaje attraction con story. con su evolución, la atracción principal de la película. That's what it meant to me. Eso significó para mí. The, ¿Y qué más preguntó? Robin, De yeah, Robin Williams. was incredibly funny. Robin on Williams set, era súper chistoso as he would be. en el set. He had a habit of, Tenía este hábito if he was here, of course, de you guys que, would be laughing. o sea, si estuviese él He aquí needs to estarían have you muertos de laugh. la risa. And as you laugh, Y porque necesita que tú te rías. Y entonces cuando empiezas a reírte, él siente que necesita que te ríes más. Entonces, de hecho, puede hacer que la gente se muera de la risa porque llega un momento en que ya no puedes respirar. Y así era either él. that was on or he was like this. Y o estaba así o estaba así. So he was very quiet, Era muy silent, callado or he was like trying to o laugh. estaba siempre If you tratando talked de to him hacerte seriously, reír. that's like Si he was very tratabas de smart. hablar algo en If serio, you were era muy as smart as he inteligente, ¿eh? was, Si which I wasn't, tú fueses tan you could inteligente como él, engage cosa que in, yo no era, art, math. podrías lograrlo a platicar So I never sobre really had those arte types of o relationships. matemáticas así, pero yo no tuve este Usually, tipo de relaciones con él. he was, Usualmente morose. And I think people have told me that there's a reason la for that. gente I'm me not sure. dice que siempre hay una razón para ser así como tan chistoso. Él no quería a lo mejor convertirse en el chistoso, ¿no? Sino que quería que supiera que podía ser un actor serio. Y yo hacía chistes que no le parecían nada chistosos. Nunca me alentó a contar chistes cuando estábamos solos. Cuando estábamos con todo el elenco y los empleados de producción, siempre trataba de hacerles bromas a todos y después todos los de producción estaban muertos de la risa mientras estábamos trabajando. Me acuerdo en Canadá viene German Hank al set de visita y como se trataba de todo un grupo de equipo canadiense, después de la comida estábamos ahí, Robin estaba haciendo que la gente se muriera de la risa. Entonces David dice, Wow, it is noisy in here. ¡ay, sí que hay mucho ruido aquí! Y de repente se calla Robin, como diciendo, sabía que había entrado un nuevo director con un nuevo anuncio y dijo, sí, diferente persona, diferente director. Entonces tenía ese lado. When I was working with him, Cuando estábamos trabajando, I usually, when I'm directing, I usually just kind of either I get the shot. And move on, cuando estoy trabajando or como with director, Robin, I lo que yo always quiero wanted to hacer do, es like, pues fine sacar lines, la toma y ya, ¿no? Pero con él hay que hacer una rápida, una lenta, una medio. Y creo que esto en realidad te da mucho material para poder elegir la correcta, la que pudiese funcionar mejor. Pero generalmente no doy direcciones específicas. Pero Robin era súper inteligente con las expresiones visuales que uno hacía, o faciales de hecho. Podía leerte la mente y saber si estabas satisfecho o no, o sea, sin una palabra. Eso es lo que recuerdo de él. Mencionó que la plantilla y las reglas del cine, habló de eso. ¿Usted siente que ser un cineasta con los nuevos medios, con las nuevas pantallas de exhibición como los teléfonos y estas pantallas pequeñas, impacta la forma en que trabajan ahora? Y mi segunda pregunta es, ¿qué tipo de tema le atraerá ahora a continuación en este medio ambiente tan cambiante político, económico y de todos los aspectos? Sí, claro. El primer impacto está con el arribo de la computadora, no solo para el cine, sino para todos los aspectos de nuestra vida. Ha sido impresionante de muchísimas maneras desde el punto de vista político. O sea, políticamente hablando, tenemos un panorama como muy oscuro, como
no sabemos qué va a there's that pasar. aspect, which Tenemos just este translating to aspecto que the sort of si se cinematic world, traduce al mundo it's, yeah, cinematográfico, people are watching so many different types of things. también tenemos que considerar que hay that mucho público que whenever I ve see cosas a young distintas. person Cuando yo veo a un joven looking at their phone viendo su teléfono and laughing y and or muriéndose just de risa only looking at o their solamente phone, viendo el I teléfono, always kind of want to see siempre como que quiero what it saber is, and qué if es I lo ask que está viendo. Y si le or, pregunto or look at what they're o si veo lo que watching, están viendo, it's something very, very odd. Like es algo sumamente one case, it extraño. was En un caso, por just a ejemplo, woman in an SUV that had a pink una interior, señora en una and she was camioneta eating con interiores rosas vegetarian food for the estaba first time and comiendo making comida vegetariana por primera vez and en that su was vida. hilarious. O sea, eso es lo que to estaban them. viendo y era That- algo que se that- morían de la risa. Sort of what cinema is to like Entonces, ¿qué es el cine? a certain generation Para and una or parte like de to the las, modern de las day nuevas generaciones o los has días changed, modernos. and, Sí, claro or que ha is cambiado changing, o está that cambiando. storytelling isn't necessarily the Y main la forma attraction. en contar It's been las going that historias direction no for es so long, ahora and we all, la I think misma. we all sort of Ha ido cambiando desde hace mucho tiempo y watched it, definitivamente yo creo que todos lo going hemos on. I think vivido, that somos testigos de independent estos cambios. filmmakers were Los always cineastas hoping for independientes the siempre downfall of the estamos Hollywood esperando stranglehold, que se and caiga al now that it suelo actually is la fuerza falling, controladora de Hollywood you realize y that you're part finalmente of it. ya se está They're pulling cayendo you with it. y nos damos cuenta que nos vamos and, junto con ellos Yeah, porque it's, somos it's, parte de ellos. streaming and the influence of, say, Streaming Netflix y la and influencia de Amazon. I've made an Netflix, de Amazon film. Amazon. Yo hice una película de Amazon. It's confusing in the sense that Es un their poquito idea of what they're doing with confuso the movie, porque where it's going, what it's la for, idea que ellos tienen is de not lo the que es una same as the película, old hacia time, dónde va y para like, we're qué gonna es, put no it es in a igual a como le theater, hacíamos people are gonna antes. come Queríamos and watch the que movie se in the theater. ponga en un cine y The que la theaters gente are all venga y dying. lo vea, ¿no? Los cines, the las attractions in instalaciones theaters are cinematográficas en action-oriented. realidad están Action cambiando. obviously is dominating. They're willing, La I mean, acción I está think that dominando. a lot of times Hollywood has creo been que sort muchas of veces misled by its own Hollywood sort of successes. se ha ido if they make hacia a lugares que no $300 million esperaba movie por and sus advertise propios it éxitos. Si for tienen another $300 un éxito million taquillero y and it makes, le hacen una publicidad $800 million, casi they're happy. equivalente But a you're lo que kind of like costó y se convierte en un éxito feeling, at taquillero, least from my point of view, it seems pues like a desde mi risky punto de vista venture. me parece como seems very definitivamente strange. una But it does inversión sort de of riesgo, ¿no? mirror other types of ventures, Pero like también hay otro architecturally tipo or, de politically asociaciones y or riesgos other types como of arquitectónicos, things that are kind of políticos overkill y and cosas que pueden ser abrumadoras. overgrown. But the streaming aspect is odd. Like, Pero where el is that aspecto film? Where's de Don't Worry? streaming But es I'm happy to impresionante see it's here, and I'm happy to see y that maybe it had a run in the theaters here. a lo but mejor it's no longer the main event. ya It's la dramatic idea film or comedic film principal or even no action es la film. pantalla grande, They're ¿no? sort of no longer, they're competing with games, Ya sports, estamos compitiendo contra juegos, contra people deportes, buying stuff. They're competing with so many gente things that they never y did compras. before. O sea, la Those competencia kind es of- impresionante it's de la very atención y el much entretenimiento, ha cambiado and it's muchísimo sometimes y en algunas ocasiones distracting and es un makes you feel distractor, sad, te but hace then other times sentirte you triste, acclimate, pero algunas veces So I'm trying to acclimate. te We activas. have time for one last question. Nos queda tiempo para una Yes, última Mr. Bassat. pregunta. I just, what I'm drawn to is usually Lo a que me character atrae that's in generalmente the son middle of an personajes environment that que esté en un the entorno most exciting thing is the environment I've never heard of. que no conozca, So if it's algo nuevo. and a lot of times it's, it's just like an environment I would never expect that, Un or would- entorno que no don't know espere. about and would never expect Que existed. no lo conozca, que ni Say, siquiera supiera que existía. No sé, Anything, like puede ser horse cualquier cosa, racing por or space supuesto, como exploration carreras de shoe sales, carreras de toy salesmen. caballos, Vince Vaughn, a vendedores toy de salesman script. juguetes. They thought it's the world of toy makers and toy sales. It's an environment I have no idea. Un entorno que it's desconozco, por very ejemplo, es este established. de los I juguetes, could los be almost fabricantes de anything, but juguetes, los when you're los describing the vendedores. environment along with Y the puede ser algo character, interesante cuando it's, describes el ambiente junto con el personaje.
information, it's new information. Es información education, nueva, es and educativa exciting and interesting. y es emocionante y Mr. súper Barzal, interesante. Señor Gus Van Sant, Gonzalo Hurtado de Cine para Llevar. His characters moves between marginality and incomprehension. los personajes están entre la marginalidad y la fascinating about them? incomprensión. ¿Por qué es que les gusta? Others, ¿Cuál? other- Todos. other his characters. All of the characters. Todos Yeah. mis So they personajes move between, Marginality. están entre la incomprehension. marginalidad I mean, that was- y la and incomprensión. incomprehension. Oh, really? ¿Ah, sí? Well, the marginality, I think, is Lo de part la of that, marginalización like, it's a pienso que new se debe un environment. poquito a esto, That que you have busco un nuevo marginal entorno, side ¿no? is like, El we've lado never seen that marginal, world. o sea, es algo que nunca I mean, has a lot of visto, que times, no yeah, se they're, ve, like, ¿no? Sí, marginal con in the sense, muchísimas marginal in their relationships with veces society. están también marginales en Because su I think relación y that's my así, own personal porque yo view creo que ese of es my mi own punto de relationship vista de to mis the world. propias relaciones But, para con el mundo. Incomprehension. Pero incomprendidos, Is that the right word? You got the ¿esa es wrong la word. palabra correcta? Yo creo que usted quiere usar otra palabra, ¿no? You mean? Oh, I see. Yeah. They don't have the ability. Oh, yeah. I mean, I think that's just my own relationship to the world. Yo creo que es nuevamente la forma en que yo me relaciono con el mundo. So please give a big applause to Gus Van Sant. Un aplauso para el maestro Gus Van Sant y muchísimas gracias a todos.